vais commencer par ça, justement. La mémoire, peut-être. C'est des conversations, des interrogations. Comenzaré entonces por la memoria, dice, porque ¿qué es la memoria? Es subjetiva, es objetiva. ¿Qué podemos construir? Dice, un combate político a partir de la memoria. Dice, para construir o escribir una historia, a mi juicio no se puede hacer desde la memoria. La historia requiere de análisis políticos, de los hechos históricos, para poder construir un relato histórico. Y los estados, en ese sentido, seleccionan siempre los hechos históricos desde los cuales quieren que nosotros nos construyamos. Vengo yo, dice, desde una historia de la esclavitud, que no se menciona y que se silencia. Los gobiernos no dicen nada respecto de los pueblos colonizados y en este caso de los pueblos africanos colonizados, y sobre todo de las consecuencias que han tenido que pagar las personas que fueron objeto de estas colonizaciones. Entonces nos hacen un mundo donde existe la supremacía blanca. Y un montón de gente ha quedado invisibilizada en esta memoria, que es entonces una memoria falsificada. Y por lo tanto, esto nos obliga a nosotros a construir una nueva narrativa para poder efectivamente emanciparnos y romper con la alienación, la enajenación, y hacer entonces, para mí, ese es el verdadero combate por la memoria. En fait, je vais revenir un peu sur la mémoire. Je vais prendre l'exemple du peuple mapuche. Le peuple mapuche habitait cette terre quand les colonisateurs sont arrivés. Entonces dice, bueno, un poco más sobre la memoria. Por ejemplo, dice, los mapuches habitaban aquí al momento que llegaron los colonizadores. Y sin embargo hoy día se rechaza al pueblo mapuche habitar en sus propias tierras ancestrales, con el discurso de que deben existir empresas salmoneras, forestales y otras. Se olvida en Chile que ellos estaban aquí y que esas tierras les pertenecen. Chile, como todos los estados, incluido el de Francia, ha adquirido esas tierras con sangre y con robo, con actos criminales. Y como todo acto criminal debe ser castigado. Y sin embargo, aquellos que reclaman la tierra son criminalizados y aquellos que la robaron y que se la apropiaron, que son los criminales, digamos, quiere decir que hay una, como da vuelta, ¿no? El criminal ocupa el lugar de una víctima y pasa a criminalizar a aquel que finalmente era el que habitaba aquí, el que defiende su tierra y la reclama. El derecho a la tierra, dice, es inalienable. Nadie debería ser expulsado de sus tierras. En Brasil, esto pasa no solamente acá, también en Brasil, y los pueblos que son colonizados por Francia, que ellos les llaman de más allá del mar, ¿no? Las Martinica, la Reunión, la Guadalupe. Dice que Palestina, hoy día también, es un pueblo al que se lo quiere expulsar de sus tierras. Hay un Estado colonizador que además está apoyado por toda Europa y que pretenden de manera mentirosa hablar de esas tierras, olvidando que llegaron allí y habían personas, habían pueblos allí. Y entonces también con eso disfrazan que se cometieron genocidios sistemáticamente.
la tierra sobre la que se instala Chile, y también, bueno, en Francia y habla de muchos otros países, fueron... Uy, no me entiendo la letra. Que fueron colonizados, dice, para mí ponen en cuestión el tema de la memoria, porque ellos simulan olvidar que habitan una tierra que en realidad nunca les perteneció. Y el derecho internacional, ¿de qué sirve? Dice, desde 1946, ¿no? Sí. Cuando finalmente hoy día se reivindican los estados dominantes y se reivindica la no restitución prácticamente de las tierras a quienes les ha pertenecido siempre. Da varios ejemplos, los mapuches, los bequeques, dijo, y otros. Ah non, les béquets, c'est les dominants. Y que... Ah, los dominantes. Sí. Sí, ya. ¿Anchúa dijiste? ¿Ah? ¿Qué ha dicho? ¿Anchúa? ¿Ah? ¿A un pueblo que se llama Anchúa? Quechua. Quechua, ah. Mapuche, quechua, dice, y hay varios otros lugares cuyas tierras pertenecían a esos pueblos y que fueron entonces robadas y la pertenencia hoy día a los países o a los estados ha sido a costa de robo y de genocidios, masacres y sangre, dice. Entonces esta memoria está hecha sobre el robo y la muerte y el crimen. Après la mémoire des droits humains, donc en 1946, on a édicté une nouvelle déclaration universelle des droits de l'homme. Entonces, en segunda parte, después de la memoria, quisiera hablar de los derechos humanos. Primero hay que mencionar la nueva Declaración de Derechos Humanos, la de 1946, que se construye con dos modelos diferentes. Como primer modelo se construye con la Declaración Francesa de 1789 y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1777. O sea, hablo de eso porque es importante denotar que en ese periodo, esos dos modelos que usamos para la declaración actual, la de 1946, en esos dos países existe aún el esclavismo. Pero por lo tanto, en todas esas declaraciones, en todos esos diferentes modelos, el primer artículo habla de igualdad de derecho entre los hombres, Todos los hombres nacen libres e iguales. Sí, todos, etc. Que sea la raza o la religión, etc. Pero por lo tanto también hay esclavismo en el mismo sistema. ¿Verdad? Que en Francia desde entonces y hasta el día de hoy la raza es como un elemento que genera jerarquía. Hay una dominación del blanco sobre el negro y eso se ha constituido también con el apoyo y con con el apoyo de la Iglesia Católica. Se pueden acordar el tema de la discusión de Valladolid, no sé cómo se llama. De Valladolid, La claro, controversia. donde se decía que los indios no tenían alma y que entonces podían ser pueblos esclavos. Entonces, esa nueva declaración se construye con un modelo que tiene ya un biasis. ¿Biasis se dice? Diezmado. Claro, que tiene un déficit, claro. Claro. Entonces, si pensamos en una experiencia científica que tiene ¿cómo era la palabra? Elementos que son erróneos en el fondo. Si partimos con un modelo que es erróneo, entonces el resultado de esa experiencia científica también va a ser erróneo, ¿cierto? Y es lo que pasa con la declaración actual de los derechos humanos, que parte con modelos que son erróneos, entonces el resultado actual también es erróneo. Que es erróneo en el fondo, ¿no? Erróneo, sí, perdón. Hablo mejor francés que español. No, pero yo te ayudo,
En esa declaración de los derechos humanos, por lo tanto, se deja de lado a los negros, los indios, los indígenas, los árabes, etc. También. Sí, espera, ahí viene. Después. Ya está. O sea, por decir que la declaración de 1946 fue escrita por los blancos para los blancos, que los árabes, las mujeres, los pobres, etcétera, quedaron fuera de esa declaración. Y dice entonces que los cuestiona, que hoy día se cuestionan, ¿no? Y los cuestiona no porque no sean respetados, sino porque finalmente está hecho para una parte del mundo. Eso. Y también por eso dice que después hay una agregación. Se agrega a las mujeres, se agrega a los niños, se agrega a los viejos y todo. Ahí estaba. Que, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con Palestina demuestra también que el derecho fundamental a la vida no es respetado, o sea, no es respetado en el mundo en el cual estamos viviendo. Y que más allá, o sea, no solo el derecho más fundamental como el derecho a la vida, pero también los otros derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud ya no son operantes, no sé si se dice eso, pero así como efectivos. No son efectivos. Y se han transformado no en derechos de la humanidad en su globalidad, pero en derechos que le pertenecen solo a los ricos. Como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ya no son derechos de la humanidad, pero son derechos que le pertenecen a los ricos. Sí, ahí lo que dijo también es que, yo agregaría, es que en el derecho a la vida dice que también el sistema se da maña para dar vuelta a las cosas. Palestina, ¿no es cierto?, hay un genocidio en estos momentos y ella estaba planteando de que eso prácticamente no le molesta a nadie. Y cuando el sistema se amaña para dar vuelta a las cosas, dice, bueno, y la policía, por ejemplo, en esa lógica, ¿no?, puede atentar contra el derecho a la vida porque puede hacer golpes, puede disparar, puede tomar detenido, pero si alguien hace eso contra ellos, termina, digamos, siendo un terrorista. De ahí es el parangón con Palestina. Sí, incluso que por defender la vida de la policía se les da el derecho a matar. Exacto. Que es lo que está pasando también en Palestina e Israel, así como les da el derecho a matar a los palestinos en propósito a defender la vida de los israelitas. Entonces dice, bueno, y ahí en Palestina se produce una agresión prácticamente de manera exponencial, dice, esta agresión ha sido hecha. Y que hoy día, entonces, los derechos son inefectivos. Que no sirven para regular los estados de fuerza en el caso de esta guerra, por ejemplo. Y que no son efectivos. Sí, y que en el fondo lo que hay que entender es que ese sistema, el sistema capitalista, el sistema de la modernidad capitalista se sostiene sobre la guerra, se sostiene sobre el genocidio, se sostiene sobre el racismo. Y por lo tanto, esa declaración de derechos humanos nunca tuvo como el fin de respetar esas cosas, ¿cierto? Pero así como que siempre fue parte del propio sistema de mantener eso, digamos, y por eso es inefectivo. Y dice entonces que todo esto hace que el derecho internacional no sea más un derecho, finalmente, y que hacen entonces de las guerras unas guerras sin fin. Sí, que el derecho internacional está hoy en día como cuestionado. Como enfermo, pero no es porque la esencia del derecho internacional fuera como que es malo o que está enfermo, pero sino que el propio sistema lo volvió inoperante, lo volvió inefectivo. Sí. Que cada persona que dentro de ese esquema, cada persona que reivindica sus derechos, que se resiste al sistema, es tratado de terrorista. Por lo tanto, no tiene derecho a nada por ser terrorista. Y ahí entonces habla un poco de la revuelta social del 2019 acá y también de lo que pasa hoy día en Palestina y de cuando se hace, digamos,
se habla sobre lo antisemita, en realidad cuando no es ese el tema, ¿no? Y plantea entonces que, por ejemplo, en Francia, sobre la palabra intifada, que significa sublevación, el jefe de la policía en París plantea que esta es una palabra que convoca a la guerra y por lo tanto podrían ser detenidas todas las personas que llamen al ejercicio de esta guerra o de esta guerrilla, ¿no? Solo la palabra intifada. Sí, que son acusados de apología del terrorismo por usar la palabra intifada. Exactamente. Como revuelta acá. Claro, la revuelta acá, bueno, los delincuentes, recuerden. Sí, sí, eso, como que eran terroristas los cabros que tiraban piedras. Y que hoy en día los derechos que nos quedan más o menos, el derecho de expresión y el derecho de pensar. Pero eso hoy en día, de hecho, eso como el ejemplo que estábamos poniendo delante, justamente demuestra que también esos derechos están debilitados y también están atacados. O sea, que ya no se puede pensar como uno quiere y ya no se puede expresar como uno quiere. Bueno, y ahí plantea que hubo 2 herramientas o 2 cartas que ella rescata que hay una palabra que no le gusta, que es la inclusividad, pero dice que fueron hechas más por pueblos, como la carta del reino de Malí, Oui. ¿sí? Y del segundo siglo, claro, y la carta hecha por Argelia al momento de la independencia, que habla de otros derechos distintos. Que ponerlo como que poner otro ejemplo de derechos humanos, de otra visión, y que cuando lo comparamos con la actual carta, ahí se ve como la diferencia desde cuando viene desde el pueblo y cuando viene desde el poder. La forma de mirar al otro, dice, se pregunta sobre los mecanismos de aplicabilidad respecto de esto. Hay que pensar los derechos humanos, dice, que tomen en cuenta las necesidades de todos los seres humanos. Y para eso significa pensar al otro como un no enemigo, sino como un elemento indispensable de la humanidad y de pensarse a sí mismo, ¿no? Porque el problema es el colonialismo, la colonialidad del poder, quien decide quién cuenta y quién no cuenta, quién vale y quién no vale. Exacto. Y ahí dice justamente que queremos construir derechos que vienen desde los pueblos, derechos que sean inclusive, y ahí dijo que no le gusta esa palabra, porque justamente el poder usa esa palabra también como para decirse y mostrarse súper inclusive, pero que al final no lo es tanto. Porque dice que con esa palabra finalmente se produce una agresión, ¿no? Una agresión y en circunstancias que son ellos los que siempre han excluido a los grupos, a grupos de personas, a pueblos. Dice, por ejemplo, cuando llegué aquí, que veo escrito en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, me hizo reír. Porque obviamente un museo no es suficiente. Y ahí pone el ejemplo también de un museo del esclavismo en Guadalupe, donde es un museo del esclavismo, pero es el museo del esclavismo visto por los blancos. O sea, la historia del esclavismo, pero vista por los blancos, ¿cierto? Y lo primero que hay allí, que uno ve, es una virgen negra. Y ella se pregunta si eso está ahí antes. Sí. Como anacrónico, ¿no? Sí. Y que ahí también en ese museo hay un hotel de los masones, ¿sí? Sí. Y que también no tiene como sentido estar ahí como representando algo del esclavismo, porque la masonería también es algo de los blancos en el fondo. Y porque no tocan los temas de las deportaciones ni de las captaciones de millones de africanos, ¿no? Y no hay ninguna discusión finalmente que permita comprender o defender los derechos humanos y cómo los piensan, como que sean, digamos, verdaderamente más universales finalmente. Hay una declaración, pero no hay una práctica. Y ahí pone el ejemplo de la violación de los derechos humanos por racismo estructural, dice, porque las sociedades tienen de las naciones, después de la sociedad de las naciones, existe un racismo estructural, institucional, y que luego de 40 años de vigencia de esta Declaración Universal, ¿cuántos
¿Cuántos actos contra el racismo hemos visto que la situación sigue igual y permanece igual? ¿Por qué se considera finalmente que hay una parte de la humanidad que no tiene derechos? Ahí se detiene sobre el derecho a la educación y sobre otros derechos, y dice que del momento en que se están retirando los derechos para volverlos privados, en esos momentos ya no hay ningún derecho. Así como que, no hay derecho a educación, salud si hay que pagarla. Que ponía el ejemplo en Francia, por ejemplo, justamente el derecho a la salud que fue en Francia, Adquirido. que fue adquirido, que fue gratis por mucho rato, que hoy en día se está devolviendo a la privatización, se está devolviendo a la economía, y lo que se devuelve a la economía se lo saca del derecho en el fondo. Entonces se hace la pregunta de qué tenemos que hacer para defender los derechos, o sea, lo que está adquirido y conquistar más derechos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer fundamentalmente? Y entonces dice que la única lucha que podemos hacer por los derechos humanos es realmente poniendo en el centro un combate colectivo decolonial. Je dirais pas, juste pour terminer, pour conclure, je ne dis pas qu'il ne faut pas de droits humains, qu'on se comprenne bien. No digo que no estoy diciendo que no tengamos derechos humanos, quiero que nos comprendamos bien. Mais les droits humains sont ceux des humains. Pero los derechos humanos son de los humanos. Donc c'est à eux, c'est au peuple de décider et pas à ceux qui décident pour nous. Entonces es a los pueblos a decidir sus derechos y no a aquellos que deciden por nosotros. Et pareil pour le droit international, il n'est pas fait pour faciliter la vie de la communauté internationale qui se trouve à l'ONU. Igual para el derecho internacional, que no tiene que tener esencia como para facilitar la vida de la comunidad internacional que se encuentra en la ONU. Il est fait pour réguler les rapports de force. Que está hecho para regular Las relaciones de las fuerza. relaciones de fuerza. Et donc, si ce droit tel qu'il se fait à l'heure actuelle, ça ne régule pas les rapports de force, donc c'est à nous aussi d'exiger que ces rapports de force soient régulés de façon à ce que des génocides ne se commettent pas. Y si este derecho no está hoy día regulando las relaciones de fuerza, que estaba hecho para eso, entonces a nosotros exigir que efectivamente se regulen las relaciones de fuerza, que es lo único que han hecho finalmente hasta ahora. Donc dans un musée comme celui-ci, je dirais, très bien, musée de la mémoire et des droits humains, mais alors il faut problématiser et la mémoire et les droits humains. Entonces en un museo como este, de la memoria y de los derechos humanos, muy bien, pero entonces el papel de ese museo debería ser de problematizar esas temáticas, la memoria y los derechos humanos. De façon à ce qu'on pose la question de là où en sont les droits humains et de ce que voudrait dire exactement des vrais droits humains et une vraie mémoire historique. Para entender la situación actual de los derechos humanos Y de la memoria. y de la memoria, y entenderlo así como Una verdad histórica, Claro, desde la verdad histórica. Pour l'instant, on est sur le même paradigme qui a construit le monde actuel. On est sur un paradigme de la domination et de la domination blanche. porque ahora seguimos con el mismo paradigma que ha constituido el mundo actual, la modernidad actual, que es un paradigma de la dominación blanca. Donc ils ne font que répéter toutes les formes de colonisation, toutes les formes de domination. Y no hace Depuis más que- 1492, ils répètent la même chose. C'est un cycle. y que cíclicamente repiten la misma cosa, que finalmente es la reproducción de la dominación y de la colonización. Oui, je m'arrête. Donc si on veut véritablement problématiser les droits humains, il faut arrêter ce paradigme de la domination, changer de paradigme où l'humain est au centre. Donc c'est pour ça que je parle de position décoloniale, combative et collective.
Y si queremos cambiar esa lógica de la dominación blanca constituyente del mundo, tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que cambiar de visión del mundo, ¿no? Y por lo tanto es por eso que hablo de una visión descolonial combativa Sí, et collective. y colectiva. Y colocando al ser humano al centro. Ahí colocan, sí. Merci. Wow. Su intervención creo que nos ilustra bastante bien el escenario global de la situación en que estamos insertos. Claramente hay una situación de inequidades y de desigualdades históricas, y en donde el protagonista principal, que son los pueblos organizados, no están siendo los principales protagonistas en dirigir, digamos, estos procesos. Y aunque estamos en ese proceso de construcción y de generar fuerzas y encaminarnos a generar esos cambios. En Chile en particular, yo siento que tenemos, en América Latina en particular, y en Chile, yo siento que tenemos un problema que es reflejo de lo que dijo Mireia, digamos, que tiene que ver con esta desigualdad y quién tiene el dominio, quién es el que maneja o quiénes son los que manejan el ejercicio del poder para que quienes vivimos del trabajo estemos permanentemente sometidos y subordinados a un orden que no nos satisface plenamente. Y claro, en América Latina tenemos una situación similar a eso, o sea, estamos viviendo hoy día un retroceso en el escenario político y en el campo de las ideas también, en donde los riesgos que tenemos a consolidar un sistema de esclavitud mucho más, con mucho más precariedad y mucho más limitaciones que los que tenemos hoy día, está ahí a la vuelta de la esquina. Estamos preocupados de eso. Y en Chile en particular, luego de 5 años del estallido social, nos hemos dado cuenta que las oligarquías y los sectores en el poder están cada día más avanzando y tratando de consolidar espacios que ponen límites a la participación social, que ponen límites al ejercicio de los derechos humanos propiamente tal. Y más allá de eso, comienza a criminalizar el ejercicio de los derechos humanos propiamente tal. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a movilizarse, el derecho a organizarse, el derecho a reivindicar su propia historia, están limitados de acuerdo a la permisividad que tienen los sectores dominantes. Y entonces, y en estos últimos 5 años, este proceso de agudización o de avance que han tenido los sectores más conservadores y más reaccionarios, nos encontramos con la paradoja de que hay un movimiento social y popular cada día más fragmentado. O sea, tenemos mucho menos posibilidades de actuar conjuntamente hoy día porque hemos dejado que el terreno sea dominado por estos sectores. De alguna manera, nosotros hemos querido hoy día plantearnos no solamente la actividad porque está Mireia, sino que también en la perspectiva de poner el pie en la puerta, de evitar que esta puerta se nos cierre, o sea, de poder abrirnos la oportunidad de retomar el camino del protagonismo social y popular. Nosotros hemos tenido alguna experiencia en el ámbito de los derechos humanos de hace mucho tiempo atrás, en tiempo de la dictadura, en donde fuimos capaces de articular bajo el paradigma de los derechos humanos a un pueblo entero. O sea, fuimos capaces de articularnos siempre en la reivindicación de los derechos humanos y fue gracias a eso que logramos ponerle fin a una etapa de dictadura, aún con el consentimiento y el acuerdo de los sectores dominantes, eso debemos reconocerlo. Pero pudimos y tuvimos la oportunidad de construir un mundo, o sea, un espacio distinto y que se nos frustró y nos volvieron a frustrar y después del estallido social se nos vuelve a frustrar porque todavía no hemos aprendido la lección de que cuando los ratones quieren gobernar tienen que elegir ratones y no tienen que elegir gatos. Entonces, desde esa perspectiva creo que tenemos que aspirar a ser hacer ejercicio del poder que tenemos, porque nosotros tenemos poder, pero tenemos que articularnos en ese poder. Y entonces en este proceso de unidad
que tenemos que articularlas siempre bajo el paradigma de los derechos humanos. Nosotros por eso estamos pensando en el desarrollo de una jornada de organizaciones sociales y populares y de derechos humanos en el próximo mes de diciembre a nivel metropolitano. Estamos pensando también en la posibilidad de hacer un encuentro de carácter nacional en el primer semestre del próximo año. Y entonces significa que hay que articular y hay que construir, hay que generar esas condiciones. Y nos queríamos invitar, de hecho, la convocatoria que hoy día teníamos para escuchar a Mireille era también un pretexto y era la antesala de tomar esta iniciativa, de hoy día proponernos avanzar en un nuevo escenario de articulación del movimiento social bajo el paradigma de los derechos humanos. Tenemos mucho que hacer en ese plano, porque el movimiento de derechos humanos propiamente tal, entendido como el derecho, los derechos humanos de las víctimas de la dictadura, las víctimas de la represión, el término derechos civiles y políticos fundamentalmente, está súper fragmentado, tiene muchas dificultades para articularse unitariamente y es un camino que tenemos que hacer. Yo creo que con el concurso de los movimientos sociales y organizaciones que estén en la misma parada de articularse desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de los derechos que hoy día se llaman los derechos emergentes, seamos capaces de articular una fuerza que posibilite avanzar en construir un movimiento de derechos humanos mucho más amplio, más integrador, más autónomo. Cuando digo autónomo es que no dependa del gobierno que nos gobierne para poder reivindicar los derechos humanos, porque ese es uno de los problemas que hemos tenido siempre. Cuando el gobierno a nosotros nos favorece, entonces voy a reivindicar los derechos humanos sin pisarle los callos al gobierno. Y la verdad es que la experiencia nuestra es que es todo lo contrario. Tenemos que pisar los callos porque el gobierno debemos ser nosotros, no representantes de ciertas clases de oligarquía. Entonces yo lo que quería proponer, o sea, hoy día estaba súper desesperado y dije, si nos fuera ahora no vamos a alcanzar a decir ninguna cosa, ponernos de acuerdo en algo. Pero yo siento que deberíamos tratar, si hay, bueno, sé que hay una lista corriendo y varias personas, organizaciones que han dicho que sí, que están dispuestas a participar de una comisión organizadora para este encuentro de derechos humanos. Entonces yo quería que nos invitáramos, nos autoconvocáramos a poder reunirnos la próxima semana, teniendo los contactos, ahí podemos correr, digamos, la convocatoria y poder reunirnos, si no, puede ser virtual también, pero el ideal que fuera presencial o híbrido, no sé, eso podemos decidirlo acá. Pero la idea es que nos podamos reunir la próxima semana para ponernos de acuerdo en qué queremos convocar, cuánta gente queremos que participe, qué organizaciones, cuál es la convocatoria que queremos definir, cuál es el marco general que queremos construir de este encuentro de derechos humanos, por qué lo queremos hacer, cuáles son los fundamentos y cuáles son las herramientas, porque vamos a tener que aquí ponernos todos a construir este proceso. O sea, hacer un encuentro de derechos humanos regional y nacional no es una tarea baladí. O sea, la idea es que no sea un encuentrito, un encuentro en donde nos volvemos a mirar las caras, nos vamos para la casa y nos volvemos a encontrar el próximo año en una ceremonia también en diciembre. La idea es que hagamos un proceso de construcción orgánica, política, en perspectiva, que sea, que tenga piso, que tenga solidez. Y ese piso se lo dan los movimientos sociales, las organizaciones, y no es solamente la demanda específica que cada uno de nosotros tenemos, sino la propuesta, qué es lo que queremos construir y para qué. Porque yo no quiero, en lo personal, yo no quiero repetir la historia de establecer un sistema democrático para que sean otros los que nos gobiernen. El ideal sería que nosotros tuviéramos la capacidad de construir un proceso en donde los que se gobiernan somos los que elegimos. Bueno, eso. Diga, compañero. Ella dijo algo importante. Yo participo por la memoria del puente Bulnes, donde mataban a los compañeros, los tiraban al río Mapocho. Y en uno de estos encuentros fueron unos cientistas políticos, dos cabros jóvenes que hicieron un trabajo de recopilación de 3 personas, el cura Alsina, que falleció, más un niño de Renca que fue degollado,
y más otro compañero que era de San Juan de Dios. Y la pregunta que viene al caso, que aquí en el INBA estuvo el regimiento San Felipe, donde hizo toda esta criminalidad, y cuando ellos vinieron a preguntar si tenían información acá, no tenían información. Entonces se dijo que esto se había institucionalizado los derechos humanos. Entonces hay una discusión de los que están afuera tratando de que los memoriales que están en las comunas de muchos compañeros que han muerto sean revivos, o sean, yo estoy participando hace como 2 años. Siempre el memorial Puente Bulnes está votado, sí, está, pero la gente de Puente Alto, que fue la que sufrió la represión, es la que está tratando de levantarlo. Y estos cientistas políticos decían que aquí se había institucionalizado los derechos humanos, o sea, como que decía, cooptado por los gobiernos de la concertación. Entonces no había información o no habilitaba la información para hacer un trabajo real sobre lo que pasó, especialmente en el INBA, donde estuvo el regimiento de San Felipe. Eso no más quería decir. Pero el regimiento, para precisión, el regimiento Yungay, que después del asesinato del conscripto Pedro Soto Tapia, fue digamos, sacado de la ciudad. Compañero, está abierta la palabra, hay varias. Diga, compañero. Hola, mi nombre es Carmen Gloria, represento a la coordinadora por la derogación de la ley Nair Retamal. Y un poco escuchando se me viene a la cabeza esto de vincularnos, de, como decía el compañero recién, de ir trenzándonos nosotros mismos entre nuestras organizaciones de las que trabajamos de los territorios, y de tantas leyes represivas que obviamente tenemos acá de parte del Estado, que lamentablemente estas leyes no nos permiten hoy día, desde la verdad y la justicia para nosotros, son solo leyes creadas obviamente para funcionarios. Y como la ley Nair Retamal, yo hoy día me presento ante mi ley para hablarle un poco breve del caso de Maximiliano y Tomás, 2 jóvenes asesinados bajo Puente Bulnes, que supuestamente Carabineros los iba a asaltar y él los mata. No existe en esta carpeta investigativa el arma con la cual supuestamente nuestros hijos iban a asesinar iban a asaltar a este carabinero, pero este carabinero además dispara por el costado a Tomás y a Maximiliano, mi hijo, por la espalda, no habiendo así, a simple vista nuestra, de todos que nos pueden escuchar, no existe la legítima defensa. Hoy nos quiere cerrar el caso. La semana pasada estuvimos ahí, nos dieron una prórroga para un mes más, para el 12, y invito, la verdad que por eso es que estoy hoy día, es como para que también entre las organizaciones y en las situaciones, así como los presos políticos, los presos de Gualmapu, y todos vamos entrelazándonos uno a otro, que también yo estoy aquí para pedir ese apoyo de la comunidad, de los territorios, desde las organizaciones, para que puedan ser parte de lo que estamos trabajando en la coordinadora por la ley Nair Retamal, y además también para que nos puedan apoyar en lo que se viene ahora el 12 de noviembre. La ley Nair Retamal al 15 de junio ya lleva 21 muertos. 1 año o 2 meses y ya lleva 21 muertos que lamentablemente nosotros como familia no tenemos derecho a defendernos. De hecho, cuando yo llamo me dice, pero ¿para qué tú vas a hacer esto si tu imputado está muerto? Entonces te queda ahí como, perdón, soy su mamá. Entonces, y quisiera dejarle, obviamente, mi ley le voy a dejar como un poco la información de lo que es el caso, que ya lo habíamos comentado un poco, todo el trabajo que se ha hecho desde la coordinadora y la campaña del cierre de la causa del asesinato de Maximiliano y Tomás, donde también nosotros vamos a trabajar el jueves 7 de noviembre en un encuentro educativo para impulsar una campaña en los liceos de
colonización con nuestros jóvenes. Muy bien. Así que, gracias. Bueno, las compañeras, yo formo parte de la coordinadora por la abolición de la ley Nain Retamal y se ha hecho trabajo en algunas escuelas para informarle a los jóvenes y evitar más muertes, porque estas policías están disparando y le disparan a los jóvenes pobres, sobre todo. La mayor parte de ellos viven en los barrios más marginales. Entonces, las escuelas que están allí muchas veces también tienen policías muy cerca y digamos, hay que decirle a los niños, a los jóvenes, que por favor pongan atención a esto que está pasando, porque el compañero que fue asesinado en San Antonio tenía las manos arriba y todas las balas están aquí en esta zona. Los otros compañeros, los peritajes que se han podido hacer, porque las familias juntan dinero para pagar los peritajes, tienen las balas por la espalda. Entonces, estamos frente a una policía muy criminal y además de corrupta, criminal. ¿Sí? Sí, es que soy Gabriela Cruz, soy reportera y documentalista de derechos humanos. Y es que me parece súper bien que hayan convocatorias como para rearmarnos, ¿no? Pero creo que no hay que perder el foco justamente de lo que habla Mariel, que es qué significa la colonización también, ¿ya? De que también nosotros desde dónde vamos a organizarnos o hacia dónde y cómo, hacia las experiencias populares que también tienen que retroalimentar y no ser colonizadas nuevamente, porque si hay un detalle no menor del estallido, es que empezó desde abajo, ¿no es cierto? Y vinieron los partidos y vinieron los sectores organizados que tenían experiencia política y colonizaron esta idea acéfala, ¿no?, que está en la calle. Y no hubo una experiencia en el momento, ¿no? Yo creo que hoy día recién se está como analizando del respeto que debiera de haber tanto a las comunidades originarias, desde cualquier tema de derechos humanos, desde feminismo, lo que sea, desde entender a dónde nos ponemos y desde cómo absorbemos experiencias de ellos, cómo aprendemos de ellos, para luego recién poder hacer algo colectivo. Porque cuando a mí me dicen hoy día algo colectivo, se me hace siempre que viene con una idea media colonizante, ya sea de nuestras estructuras políticas, de nuestra cultura, y somos abigarrados, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, somos una mezcla mestiza, y tenemos que aprender a vivir con ello y con todas nuestras experiencias variadas. Entonces también en el libro que escribió el padre de... ¿Cuál? La sociología de la revolución, como el más conocido, ¿no? Se aprenden las experiencias de un pueblo, que también sirve mucho para reorganizarnos hoy día, porque también nos tiramos mucho para abajo y decimos, pero nuestro pueblo no está educado, pero nuestro pueblo viene del neoliberalismo, como que estamos sin nada. Y ese libro a mí me sirvió mucho para reencantarme. ¿Por qué? Porque también era un pueblo absolutamente religioso, machista y un montón de cosas. Y no fue sino la revolución y la misma instancia y la praxis del empirismo mismo lo que permitió que las mujeres tuvieran relevancia, que tuvieran importancia, que fueran reconocidas a sí mismos. La religiosidad quedó en segundo plano y se dio una pelea importante. Se rearmó y se reeducó el pueblo a sí mismo, como experiencia. Entonces creo que nunca estamos vacíos. Siempre tenemos que tener el vaso medio vacío, pero no estamos vacíos. Estamos llenos de experiencia y creo que el estallido fue una gran experiencia. Sucedió, lo cual ya es tremendo. Y creo que también tenemos que tomarnos de ahí para rearmar cualquier cosa. Y hay que entender y estudiar muy bien lo que es el colonialismo y la decolonización, profundamente, para que cuando hablemos entendamos con respeto a dónde queremos y cómo queremos enfrentarnos a los grupos. Yo soy pobladora y estoy harta de esa colonialidad de ir a querer imponerle a los pobladores, incluso desde la izquierda peyorativa del facho pobre, que la doña Florín de la cuestión, y todos estos términos que le ponen a los pobladores, que son hoy día más de derecha, por así decir, pero en realidad son huérfanos políticos.
huérfanos políticos que necesitan un abrazo, que necesitan una organización, pero desde ellos, no desde nosotros. Entonces, eso. Yo creo que también hay un punto interesante en las cosas que se han conversado y que tiene que ver con las agrupaciones de víctimas, que yo creo que también ha habido un afán reduccionista de los derechos humanos solo a ese tipo de lucha, digamos, que no la descalifico, pero no, yo creo que ha sido también cómodo para el sistema reducir la defensa de los derechos humanos o la lucha por los derechos humanos, por la verdad, por la justicia, solo a los procesos, digamos, represivos que hubo en dictadura. Y por lo tanto, nosotros por lo menos desde la voluntad que tuvimos para encontrarnos hoy día y con cada uno de ustedes que hablé, cada una, lo que planteé siempre es que estas conversaciones puedan ser de todos nosotros, no de una organización en particular, sino que esto está abierto. Lo importante aquí es que si tenemos voluntad para hacer un encuentro, para congregarnos, en este mismo lugar puede surgir el equipo que geste eso. No necesariamente tiene que ser esta mesa, la mesa de allá o la mesa de acá. Digamos, eso está abierto a que cada persona y cada organización se sienta en la libertad de ser parte de algo que nos congregue. Y, digamos, aprovechando las palabras de la compañera, descolonizándonos, ¿no? Exactamente, sacándonos tanto prejuicio y tantas cosas que a veces, tanta negación que también repetimos, ¿no? A propósito del negacionismo, que también lo hacemos entre nosotros. A veces entre nosotros nos omitimos, nos ignoramos, nosotros mismos nos hacemos, ¿no es cierto?, esas reverencias irreverentes. Perdón. ¿Tú querías hablar? La Lucía después. Gracias. En realidad la respuesta a la compañera, pero como tú le acabas de poner hielo. Mira, agradezco a Michelle. Primero, digamos, en una conversación que estaba ya hace rato, digamos, también contigo, que era la concepción de los derechos humanos en Chile, de la actividad política en el campo de los derechos humanos. Efectivamente, aquí tenemos un gran activismo en torno a la victimología. Síntesis. Salimos y vamos a ver victimología. Pero no hay reivindicación de nuestra memoria, y del hallazgo político de esa memoria. Y ahí con la compañera tengo mis serias diferencias claras y tajantes, que no es solamente la práctica por la práctica, y que los partidos, etcétera. No, si los partidos ya murieron. En eso estamos claros. Nada. Pero las prácticas no. Las prácticas no. Entonces, evidentemente, tenemos que revinar e invertir. Revinar es una palabra maravillosa, de origen campesino, que es darle vuelta a las cosas, a la tierra, 3 veces. Tesis, síntesis y antítesis. Y eso ya lo hacían los viejos con la mano. E invertir, dar vuelta para el otro lado de las cosas, colocarla en el otro extremo. Si estamos en la victimología, vamos al represaliado. Los compañeros de allá del puente han sido represaliados. Los compañeros, yo soy del Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, mi nombre es Gregorio Montal. Una niña de 14 años fue violada 3 veces. Fue violada en la comisaría, fue violada por los milicos en el trayecto y fue violada por los milicos aquí. Juanita se llama. ¿Juanita se llama? No, se llama. Tenía 14 años. Ella pasa a ser el ícono o parte de un ícono o de una construcción de ícono. Pero ni siquiera a su familia le interesa. Ni siquiera su familia es víctima. Es terrible ir a conversar familia a familia, esas familias constantinas. No hay reivindicación del acto represivo, no hay reivindicación de la víctima, ni siquiera victimología, porque vivieron tantos años como víctimas que ya no les interesa seguir siendo víctimas. Pero tenemos cientos de represaliados. Solamente, y aquí nos toca algunos elementos personales, adelante.
Sí. A eso. Por ejemplo, para levantamiento, estallido, como lo queramos calificar, acción espontánea y masa. Durante la pandemia murió mucha gente que estaba secuelada ya desde marzo, febrero, por la lacrimógena. Y yo llevo por lo menos ya 15 familias que ya cachan que fueron secuelados 5 años después y reconocen el proceso. Que esas secuelas con las lacrimógenas los llevaron a la muerte en los primeros días de la pandemia. Y quizás, bueno, evidentemente son muchos más. Pero a eso hay que darle calidad política. Y lamentablemente no tiene ningún espacio en la reivindicación en el actual, comillas, movimiento de espacio de derechos humanos. Ninguno. De ahí la importancia de lo que nos acaba de colocar Mireia frente a cambiar el concepto, situarlo, entender la discusión. No nos cabe la acción política con la actual concepción de derechos humanos. Tenemos que reconstituirlo. Eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, agradezco la exposición de la compañera Mireia. Y yo soy de Chile Mejor Sin TLC y nosotros estamos precisamente luchando contra una nueva forma de colonialismo que son los tratados de libre comercio, que vienen a cimentar esta metodología para arrebatar la tierra y para arrebatar derechos. O sea, es la tierra y los derechos los que están en juego cuando se aprueba un tratado. Pero en estos momentos, el nuevo tratado justamente es de la Unión Europea. Y nosotros reconocemos, al dar esa lucha contra el tratado, reconocemos el carácter colonizado en que estamos como país, porque a la gente le encanta que venga Europa a ponernos un tratado. Entonces hablamos y parece que somos los locos. No nos dicen terroristas porque todavía no se les ha ocurrido tanto, pero terraplanistas nos decían también antes. Entonces, justamente por desafiar este concepto de progreso, porque el progreso está asociado a la supremacía blanca. Lo que es progreso para ellos, tratar el litio, hacer hidrógeno verde para que ellos anden en auto, en Europa, no es progreso para nosotros. O sea, al contrario, es que las comunidades pollas se vayan a la ciudad, ya no tengan agua, para no alargarme. Y yo creo que tenemos que partir de un diagnóstico muy frío, que estamos en un momento todavía de aletargamiento y colonizados como sociedad. Por tanto, yo creo que los propósitos tienen que ser adecuados a eso. Entonces, yo no creo en las grandes convocatorias para armar ahora el gobierno autónomo, puede ser compañero. Oye, compañero, estamos lejos de eso. Creo yo, desde mi barrio, nosotros logramos apenas de todo lo que tuvimos, hablo de Peñalolén, lo único que está en pie hoy día de las hermosas jornadas que vivimos es una red de abastecimiento. Pero estamos comiendo un grupo de familias con esa red. Entonces, tenemos que ser muy concretos con los llamados, muy aterrizados. Y yo hablaría de articularnos y saber lo que está haciendo el otro para que ponte tú, en la zona sur, si las compañeras están llamando a la fiscalía, va a poder ir la gente que está más cercana a la fiscalía a apoyar esa demanda, porque así estamos, ¿me entendí? Porque la gente no tiene plata para moverse, muchas veces no tiene plata para comer. Entonces yo le pondría como el nivel al encuentro de articulación. ¿Te fijáis? Articulación para que sepamos qué está pasando con la ley, como decía la compañera, y saber cada vez que haya algo. Entonces nosotros, a la vez, estamos también en las luchas ambientales y sociales. Entonces nosotros intercambiar, ¿quiénes pueden ir? Porque no pensar que porque vamos a crear esto, vamos a tener todos los inscritos pudiendo trasladarse y participar de esa movilización. Pero sí, si nos informamos, si tenemos esta cosa de que lo que está pasando tal día, en fin, ahí organizar las escasas fuerzas que tenemos. Pero yo creo que si planteamos un propósito muy grande, no nos vamos a frustrar. Creo, no sé, estoy muy depresiva, pero creo que hoy día tienen que ser cosas a la escala de la conciencia que tenemos. Invitar a las personas que estemos aquí y que podamos y queramos llegar. Exacto, para que primer objetivo. Y poco a poco. Esa es la práctica que nos va a educar. Estamos en un momento de que de
pedagogía popular, de aprendizaje, para sacar esta cabeza colonial que nos pusieron y poder inventar otra, porque la lucha va a tener que ser distinta, porque el mundo está distinto, el país está distinto, los sujetos sociales son diferentes. Entonces tenemos que descubrir nuevas formas, o sea, no va a pasar lo que pasó en el tiempo de dictadura. Es otra vamos a tener que descubrir qué es lo que vamos a hacer. No le pongamos un título así tremendo. Eso. Súper. Que yo decía que justamente es importante encontrarse, sin muchos objetivos, ni propósitos, ni planes, porque ahí empiezan con la suspicacia y en realidad, pucha, ¿quién está armando esto? ¿Cuál es el plan? ¿No? O sea, encontrarse abiertamente y hacer ejercicios de deliberación democrática, hablar, conversar de cosas que realmente estamos haciendo, articularse si se quiere o no, pero reencontrarse ya es una gran tarea, creo, y hay un gran propósito. Entonces, eso. Hola, yo soy Mario Ramos de la Mantura, de Puerto. Igual quería acotar una cosita ahí, que yo creo que la compañera Mireille pone el dedo en la llaga, sí lo pone a todos nosotros. Cuando ella viene y de alguna manera cuestiona este museo, está cuestionando una profundidad de una concepción que se ha mantenido durante estos 30 años. Yo le pongo el ejemplo clásico, digamos. Igual yo fui militante revolucionario, llegué a Chile y fui a la inauguración del Museo de Villa Grimaldi. Y fue la frustración tan grande ese día cuando la ministra del Agua, Soledad Alvear, es la primera persona que dice el discurso y lo inaugura. Y yo decía, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los revolucionarios? ¿Dónde están las compañeras? ¿Por qué son ellos? Y salieron ahí Ominami, y salió Gonzalo Marner, y salieron todos los socialdemócratas, neoliberalistas, hay que decirle, ¿no es cierto? Felices. Y yo con una amargura tan grande, ¿no es cierto?, que me la tragué. Yo creo que el proceso de institucionalización de los museos, del pensamiento revolucionario, de la llegada de los progresistas, digamos, del rompimiento del estallido, de la callejuela que le pusieron y hasta dónde nos llevaron, también es responsabilidad nuestra. Y no menor. Entonces, si estamos en este momento así, es porque nosotros también de alguna manera nos hemos institucionalizado y no hemos sido capaces. Ahora yo también escucho una discusión acá de la coordinación y este tipo de cosas, yo creo que es magnífico. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a Antofagasta, de ir a La Serena, de ir a Linares, a lanzar libros, a discutir pensamiento crítico, a cuestionar nuestra historia, ¿no es cierto? Y hemos visto que compañeros y compañeras se están organizando sin pedirle permiso a nadie ni esperarse una coordinadora. Bienvenida a la coordinadora, no estoy en contra de eso. Pero ellos están esperando la Casa Roja de La Serena, por ejemplo. El museo este que le quitaron a los pacos los compañeros después de 10 años de pelea. Maravilloso ir allá, cómo se están organizando con los pacos al frente. Hay una cancha de baby fútbol que la mitad de allá es de los pacos y la otra mitad de la gente que organiza, ¿no es cierto?, en Antofagasta. Entonces esas son cuestiones potentes que están pasando ahora. Y lo último, si no somos capaces de sacarle punta al lápiz al estallido, de las debilidades que tuvimos por acá, ¿no es cierto?, no vamos a ser capaces de dar el salto ese que quisimos dar, ¿no es cierto?, y que nos llevaron a un callejón y a un cuarto oscuro, donde nos paquearon hasta que nos hicieron más. Entonces yo creo que hay que levantar ahí suave, lento, recuperar confianza, ¿no es cierto?, pero no seguir apoyando a la gente que está apoyando este modelo, por muy comunistas que se llamen, ¿no es cierto?, porque nos estamos decepcionando diariamente, digamos, de lo que nos está pasando. Así que yo digo, así humildemente, que cada uno tiene que agarrar el pedacito que le corresponde y en su lugar, en su localidad, en su espacio, empezar a construir de esa manera de ahí para adelante. No sé si será, pero eso hay que hacerlo. Yo lo hago porque si no me muero. De verdad, me muero de la visión, me muero de todo.
¿cachai? Y lo estamos haciendo, digamos, con la editorial y lo que sea, y le trajimos un regalo a la compañera de un libro que sacamos, ¿no es cierto?, de escritos y de textos del 18 de octubre, para que se lo lleve para allá, como un recuerdo acá de la lucha igual que estamos dando. Eso, gracias. Soy Patricia Barrianto, de la revista El Topo. Bienvenida, Miren. Acerca de las reflexiones que yo me hago, mi primera pregunta, y con un signo grande de interrogación, es por qué hemos levantado durante más de 30 años organizaciones sociales, movimientos, llamando a la unidad con un proyecto político socialista y ha fracasado. Llamamos a la unidad y estamos con el que tú me caes mal, oye, con ese no, con esta sí. Y ese es un gran problema. Ese creo que es el peor problema que tenemos antes de levantar cualquier proyecto político. Eso. Gracias. Bueno, mi nombre es Jocelyn Carosi, pertenezco al Movimiento Asamblea Constituyente y escucho hablar a las compañeras y a los compañeros y me doy cuenta de que no estamos locos en el movimiento. Ya nosotros, esto no es una locura. La organización tiene que venir desde las bases territoriales, desde las bases sociales, desde el sindicato, desde el gremio, ¿ya? Y claro, siempre está la desconfianza, compañera, nosotros también la tenemos. Y hoy día mismo participamos en una actividad con una organización que nosotros creemos que no le ha hecho muy bien a los movimientos sociales, pero no importa, estamos ahí porque no nos podemos restar, ¿ya? Y la invitación es a la autoformación, porque lamentablemente el poder constituido nos entrega una educación sumamente sesgada. Imagínense, yo tengo 43 años y no tuve educación cívica. ¿Y por qué nos sacan la educación cívica? ¿Por qué cuando dicen, hoy los niños están gordos, tengamos más horas de educación física y saquemos geografía o historia? ¿Por qué lo hacen? Porque nos quieren ignorantes. Quieren un pueblo ignorante, porque cuando el pueblo es ignorante es más fácil de dominar. Y nosotros no podemos seguir permitiendo esto. Tenemos que reunirnos, tenemos que juntarnos, autoconvocarnos y autoeducarnos. Todos tenemos saberes, distintos saberes. Y qué más rico que cada uno de nosotros compartamos esos saberes para que todos conozcamos y para que todos podamos defender la democracia que nosotros queremos o levantar esa democracia que nosotros queremos y no la democracia tutelada e impuesta que tenemos hoy en día en Chile. Así que, bien, pues compañeros, sigámonos reuniendo, autoformémonos, autoeduquémonos y saquemos nuestro país, nuestra sociedad adelante. Eso, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenida, compañera Mireille. Mi nombre es Esteban Silva. Yo soy parte de una de las organizaciones que forman parte de Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio, cuya nuestra coordinadora ya ha hablado, la compañera Lucía Sepúlveda. Pero también soy militante, ¿no? Y procuro ser militante. No solo de las ideas, sino que de los combates de la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo en nuestra patria, pero también a nivel internacional. En primer lugar, estamos de acuerdo, yo creo, en que tenemos que confluir bajo una concepción de lucha por los derechos humanos en una visión de derechos económicos, sociales, políticos y culturales, no restringida al tipo de restricción que ha puesto a esta concepción de derechos humanos el capitalismo existente
el modelo neoliberal hegemónico, no solo en Chile, sino que a nivel global, particularmente en esta parte del mundo, y que está en disputa, y está en crisis. Hoy día tenemos una guerra que enfrenta, ¿no?, a Rusia con la OTAN, con los países del occidente capitalista central en el territorio ucraniano. Hoy día tenemos un genocidio gigantesco que está efectivamente liquidando lo poco que queda a las instituciones que resguardan el derecho internacional, como lo que está ocurriendo en Palestina. Pero hay otras luchas de pueblos que siguen luchando por su autodeterminación, por su independencia. Aquí mismo en América Latina, no solo en Chile, tenemos el Gualmapu, la tierra de la nación mapuche militarizada, con un Estado habitado por una visión central y hegemónica que no ha sido capaz de enfrentar y encarar un problema estructural y de fondo que vive la nación mapuche y que tiene que ver con nuestra propia construcción de nación. Lo mismo ocurre con otros pueblos en América Latina, el pueblo de Puerto Rico, por nombrar uno más cercano, que sigue siendo una colonia de los Estados Unidos de América. Yo soy parte también de una asociación que es la Asociación Chilena de Amigos de la Revolución, de la República Árabe Saharaui Democrática, en la solidaridad con el Frente Polisario, porque es una lucha que también está más cercana de lo que creemos. Soy parte también, y por eso quería también, si me permiten, saludarla doblemente, de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina. Porque, compañera, la tierra de su padre, de Frantz Fanon, combatiente anticolonialista del Frente de Liberación Nacional de Argelina, en este país tuvo muchas amigas y amigos. En unos días más, el 1 de noviembre del 54, se conmemoran 70 años del llamado a la lucha armada por parte del Frente de Liberación Nacional de Argelia, que entre paréntesis lo vamos a conmemorar el 4 acá, y todos están invitados junto con la Embajada de Argelia y nuestra asociación. Pero ¿por qué quiero decir eso? Y con esto termino. Porque cuando se hace el llamado a la lucha armada que desencadena la revolución anticolonialista más importante probablemente en el ámbito de los pueblos del sur, que tuvo un efecto muy fuerte en la lucha por la descolonización de nuestros pueblos, unos meses después en Chile se constituye el Comité Chileno por la Autodeterminación de Argelia, que lo presidía un parlamentario chileno de origen sirio, cuyo hermano menor, muchos años después, no tanto, fue designado el primer embajador de Chile en Argelia por el presidente Salvador Allende. Pero también ese comité lo constituía Clotario Bles, presidente en ese momento de la Central Única de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, las y los dirigentes de las federaciones estudiantiles de Chile. Lo que hemos hecho nosotras y nosotros también en esa experiencia, así como heredamos la solidaridad con el pueblo saharaui por el exilio nuestro en Chile, en Argelia, después del golpe, con la solidaridad del pueblo argelino, hemos ido reconstruyendo esa historia y esa memoria también del pueblo chileno como un pueblo que no se borra y no se debe borrar. El deber de la memoria, como decía Frantz Fanon, reconstruir las memorias de lucha de nuestros pueblos. Y la memoria de lucha del pueblo mapuche, la memoria de lucha del pueblo trabajador chileno, la memoria de lucha de los pueblos, del pueblo chileno, es también internacionalista, es también latinoamericana, indoamericana y bolivariana. Y desde ese punto de vista yo quiero agradecerle primero a las y los compañeros que han invitado, que nos han convocado e invitado para poder compartir y escuchar a la compañera Mireille Fanon, y por cierto decirles que estamos desde lo que hacemos, desde los espacios donde militamos o trabajamos, absolutamente disponibles a las convocatorias
y a trabajar en la perspectiva que aquí se nos ha invitado. Muchas gracias. Solo quiero rescatar un par de cosas de lo que venimos hablando. Primero, el drama que significa la institucionalización de los... perdón, soy Francisco Basso y soy parte de la revista La Estaca y del Movimiento Acción Migrante. Entonces, el primer problema que nos asumimos es la institucionalización de los derechos humanos, lo que señaló con claridad lo que son este museo y muchos otros espacios similares. Es bueno que se recuerde el tema, pero no bajo la mirada del opresor y el asesino. Tenemos que reconstruir esa memoria y volver al tema de la historia. Y lo otro es que tendemos a mirarnos solamente en nuestros pequeños espacios. Yo creo que uno de los fracasos en la revuelta fue que cada uno iba con su bandera, más allá que todos levantaron la bandera mapuche, pero no teníamos un proyecto de país, no teníamos un proyecto en común con el cual enfrentar al enemigo. Y obviamente el desgaste y los tiempos nos fueron golpeando hasta lograr aplastar. Creo que es necesario que a la hora de conversar vayamos un poquito más allá de nuestra limitación, nuestras propuestas puntuales en las cuales hoy estamos peleando y nos sentimos cómodos. Por ejemplo, trabajamos con el tema de la vivienda y se habla de la vivienda para los pobres. Mentira, no hay ninguna posibilidad de vivienda para los pobres, porque la primera necesidad que tienen los pobres es salario. Si no tienen salario, no les sirve tener vivienda, no van a poder tener vivienda. La vivienda está hecha para aquellos sectores que ya tienen alguna capacidad de ingreso y lo demás fuera del esquema. Y nosotros seguimos hablando de nuestros pequeños espacios sin pensar incluso en posiciones a veces contradictorias y sin conversarlos abiertamente. El tema de la defensa del medio ambiente y el tema de Cobre para Chile. Y las propuestas son distintas. No hemos discutido qué papel debe jugar o no la minería en un proyecto de país. Hay temas que tenemos que discutir entre nosotros y no seguir cada uno en su pequeño nicho. Y lo otro que quería hacer, abusando de ustedes y abusando del compañero que voy a presentar, quisiera que Víctor pudiera hablar un poquito acerca de lo que él representa, al pueblo kurdo. Y cerramos porque son las 5. Cortito. Yo hago parte del Movimiento de Acción Migrante también, y para ser breve, me parece importantísimo que acá estamos hablando justamente de cómo nos descolonizamos, cómo nos sacamos ese capitalismo que tenemos en la cabeza, y tenemos que ir a la fuente de la historia. Y la primera parte que habló Mireille y que se agradece fue de racismo. Y ninguno de los que estamos acá hablamos de racismo. Incluso no hablamos de racismo cuando hablamos de lo que le está pasando al pueblo mapuche. Lo tomamos como pueblo indígena, pero no lo tomamos como lucha racista. De la misma forma que Palestina es racismo puro, porque el capitalismo es racista en su esencia. Entonces, en nuestras luchas incorporemos eso, porque nos va a hacer bien, porque tenemos que borrar la historia del capitalismo acá, que a lo europeo lo traían, lo querían porque iba a mejorar la raza. Y cuando uno escucha eso de los capitalistas de esa época, le da vergüenza el concepto que tienen de su propio pueblo y de lo que ellos eran como criollos también. Entonces yo creo que hay que incorporar en las luchas eso, porque eso nos hace más inclusivos, eso nos hace ver un racismo de aquella época, pero un racismo que lo estamos viviendo hoy. De la misma forma que hay Naín Retamal para todo el pueblo, incluso para quienes migramos a este país, también hay una cantidad de leyes, Naín Retamal específica para la migración, que nos está haciendo volver los esclavos nuevos de esta época. ¿Por qué? Porque acá hay bandas delictuales y todo lo demás. Entonces, por favor, compañeros, yo sé que no se habla de este tipo de cosas, pero hablemosla. Hablemosla, porque en eso se nos va la vida a todos. Porque no podemos ser anticapitalistas sino ser antirracistas. Tengámoslo claro. Gracias. Voy a dar la palabra al compañero aquí que le han pedido hablar.
Ya. Yo me llamo Víctor, como dijo el compañero, represento al movimiento kurdo acá en Latinoamérica, acá en Chile en particular. Obviamente los temas que se han tocado, los temas que abrió la compañera son temas que nos tocan también en Kurdistán. La lucha contra el colonialismo es como el eje central de nuestra lucha, ¿no? En ese sentido, quisiera compartir a lo mejor un poquito de la experiencia del pueblo kurdo acá, porque no tenemos horas para hablar de lo que es Kurdistán o de lo que es el movimiento kurdo, pero claramente nuestro movimiento revolucionario, la revolución que hemos dado en Kurdistán y los territorios que hemos liberado del colonialismo europeo, del colonialismo turco, del colonialismo sirio, del imperialismo norteamericano, que es el mismo que se vive acá, es un movimiento popular, un movimiento de poder popular que se construyó desde las bases. Es un movimiento popular que se construyó desde las bases con una lideranza ideológica. Y esa lideranza ideológica fue a buscar su fuerza interior, dentro de su propia ancestralidad. Claramente que se puso en discusión con también la ideología europea y los pensamientos mundiales de los movimientos de liberación nacional que se han dado, como en Argelia, como en Cuba, como en Vietnam, pero fundamentalmente hemos entendido la esencia del pueblo kurdo, la esencia de Kurdistán, y con esa fuerza ancestral hemos constituido un movimiento revolucionario de liberación, ¿cierto? Y en ese sentido, en ese proceso, hemos entendido algo que es fundamental. Yo creo que cuando hablamos de colonialismo, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos del capitalismo, es de entender que no se trata de lucha de pueblo contra pueblos. Se trata de una lucha de un Estado, o sea, de Estados contra pueblos. Porque el problema mapuche en Chile no es un problema de los chilenos contra los mapuches, es un problema del Estado chileno contra los mapuches. ¿Cierto? Y hemos entendido en ese proceso también que cada pueblo que se dota de un Estado se vuelve colonialista. Que cada pueblo que asume un Estado-nación, y eso lo comprueba toda la historia moderna de los Estados-nación, se vuelve colonialista. Como el pueblo chileno fue colonizado por los españoles, hemos tenido nuestro Estado-nación acá en Chile y nos hemos vuelto coloniales. Pero eso es fundamental, yo creo, la experiencia kurda en ese sentido, porque ahí es el eje central de la construcción del movimiento revolucionario. Hoy día en Kurdistán los territorios liberados no se dotaron de un Estado y por lo tanto alcanzan a romper con esas dinámicas coloniales que han puesto Mesopotamia en particular a fuego y a sangre por siglos. Y hoy en día se construye una paz en medio de una guerra. Y ese es el territorio liberado por el movimiento kurdo, pero que no solo es kurdo, porque hay armenios, hay árabes, hay asirios, hay chilenos que van para allá también. Entonces, yo quería nomás compartir a lo mejor esa esencia, digamos, para que les pueda servir, y obviamente agradecerle a todos por estar aquí, y a Mireille. Compañero, diga. Yo le quiero hablar mucho. Yo soy Héctor Vázquez, presidente de la Asociación de Presos Políticos Chilenos en Francia. Y quiero rendirle un saludo a Mireille Fanó y a usted que me invitó, y a Juanita que me invitó para este evento. Creo que nosotros, en nuestra labor también de información en Francia, y un poco como sido con Lucía, que también tenemos que tratar de denunciar donde se hacen los tratados, y en Francia, y eso lo estamos haciendo con el diputado Rodrigo Arenas, que está haciendo las mismas cosas para denunciar que son lo único que trae pobreza a los pueblos cuando se hacen tratados. Y en ese sentido, lo único que podemos ofrecerle nosotros desde allá, el problema de difundir para todos lados, por todos los medios, y a la población francesa donde trabajamos, estar con el apoyo y contar con nuestro apoyo. Eso no es. Queríamos agradecer este conversatorio, también muy interesante escucharlos a ustedes. Nosotros somos sobrevivientes de trauma ocular del estallido social y para nosotros es algo nuevo, estamos iniciando recién un camino por la justicia y por la verdad. Entonces, escuchar también su experiencia es algo que nos enseña. Y también quería hablar porque siento que quizás pueda perder mucho de ustedes.
Entonces, quería compartir eso, que estamos acá, estamos escuchando y que de hecho venimos porque siempre hay algo que podemos mejorar, o como estamos nosotros en el tema de reparación, estamos empezando digo, y son 5 años. Entonces, igual es complejo, pero eso, solo agradecer sus palabras y nada, es un día difícil, pero acá estamos. Eso. Estamos juntos. Ha sido interesante encontrarnos. Me parece que, bueno, Lucía propone partir poco a poco, tal vez articulaciones. Yo recojo los planteamientos de Jocelyn sobre tal vez aprender unos de otros, empezar a hacer este tipo de ejercicio. Creo que en Nicole y en todos los jóvenes, y en las y los jóvenes que salieron hace 5 años, también en la persona de la senadora Fabiola Campillay, en este día tan especial para nosotros, también creo que es bueno expresarte en tu persona y en ti a todos los que no están hoy y a todos los que quedaron heridos, prisioneros, mutilados de esa revuelta, la memoria de nuestros muertos, que también los hubo. Creo que sería bueno tal vez en algún otro momento ponernos más de acuerdo, volvernos a encontrar, volver a hacer convocatoria. Esta lista la podríamos distribuir a todos para que todos nosotros tengamos los nombres de todos los que estuvimos acá, de manera tal que pueda haber esos juegos. O sea, cuando la Lucía dice, bueno, mira, hoy día tengo necesito apoyo porque está el tema de los tratados de libre comercio, bueno, los que podamos movilizarnos y apoyar esas luchas. Lo mismo con el tema de la Asamblea Constituyente, que creo que no es un tema cerrado. Nosotros creo que no porque lo cierre el poder, nosotros tenemos que dejar de hablar sobre una nueva Constitución. Y en ese sentido, parte de las cosas que tratamos de hacer hoy día, bueno, en las que tuvimos apoyo de los compañeros ahí de Francisco y otros compañeros, bueno, hicimos esto, lo pusimos un poquito más grande, algo que habíamos estado haciendo desde el año pasado, en relación a que las luchas de todos nosotros nos pertenecen a todos también. Y que si mantenemos la solidaridad en nuestras luchas, si nos negamos a la violencia en la que nos meten, podríamos avanzar también. Eso. Hay un cafecito, hay un té, hay un café. Y Mireia quiere decir algo. ¿Sí? Je voudrais juste dire, d'abord je vous remercie de cet échange extrêmement... plus, le mot intéressant n'est pas le bon, mais extrêmement motivant, extrêmement fort. Agradece este encuentro tan motivante, realmente, y fuerte. Et en fait, je réfléchissais en vous écoutant, je me disais que les peuples ont été tellement violés, avec une telle violence extrême depuis que... Je reviens à 1492, mais depuis cette époque-là, que je me demande même si dans l'histoire du Chili, il n'y a pas une place, comme pour les peuples qui ont été mis en esclavage, pour des réparations politiques et des réparations qui concernent des réparations collectives et politiques. Et parce qu'en vous écoutant, il y a on sent un tel traumatisme, une telle violence de l'État, que l'État a exercé sur le peuple, que ce soit le peuple chilien ou le peuple mapuche ou les autres indigènes, qu'on se dit que si on veut faire peuple ensemble, si on veut construire une nation, alors il faut que les peuples qui ont été violentés puissent se regarder et puissent se reconnaître dans l'autre. Et ça passe forcément par un processus politique et collectif de réparation. ¿Sí? ¿Comprendieron todo? Nos estaba escuchando, se estaba preguntando el tema de las reparaciones, ¿no? Que igual es un tema importante, y así como volviendo a 1492 también, así pensando en la historia del colonialismo tan brutal
ese colonialismo que ha violado tantos pueblos en el mundo y que ha dejado tantos pueblos como heridos en su esencia. Y que entonces para que los pueblos puedan construir la paz, puedan construir la democracia juntos y juntas, ¿no? Hay una necesidad que los pueblos se miren a los ojos y se puedan reconocer el uno al otro, en el fondo. Y que para poder llegar a alcanzar a esa situación, esa conciencia o esa conciencia del otro y esa paz el uno con el otro, también hay la necesidad de construir un proceso de reparación colectiva. Y política. Habla de...